Enseñanza de Songskar Khyentse Rinpoche, titulada ¿Qué es lo que te hace ser budista? Para el maestro Songskar Jamyang Khyentse, no es la ropa que usas, ni las ceremonias que realizas, ni la meditación que haces. No es lo que comes ni lo que bebes, tampoco es con quien tienes relaciones sexuales, sino que se trata de comprender y estar verdaderamente de acuerdo con los 4 descubrimientos fundamentales que hizo el Buda bajo el árbol del Bodhi. Y si así lo haces, puedes considerarte budista. Una vez, viajando en avión, estaba sentado en el asiento del medio, en la fila del centro, en un vuelo transatlántico. El hombre sentado a mi lado, tratando de ser amigable, viendo mi cabeza afeitada y mi camiseta burdeos, supuso que yo era budista. Cuando sirvieron la comida, en un gesto de amabilidad, me ofreció pedir comida vegetariana para mí, habiendo asumido correctamente que yo era budista. También asumió que no como carne. Ese fue el comienzo de nuestra conversación. El vuelo era largo, así que para aprovechar el tiempo nos pusimos a hablar de budismo. Con el tiempo me he dado cuenta que generalmente las personas asocian el budismo y los budistas con cosas como paz, meditación y no violencia. De hecho, muchos piensan que los hábitos azafranes o burdeos y un rostro sonriente es todo lo que hace falta para ser budista. Como budista que soy, me enorgullezco de esta reputación, en especial lo que se refiere a la no violencia, que es algo muy raro en estos tiempos de guerra y violencia, y en particular violencia religiosa. En el curso de la historia de la humanidad, la religión pareciera engendrar brutalidad. Incluso en la actualidad, la violencia religiosa extrema domina las noticias. Sin embargo, pienso que puedo decir con confianza que hasta el momento los budistas no nos hemos deshonrado a nosotros mismos. La violencia jamás ha tenido un lugar en la difusión del budismo. Con todo, como budista, también me siento un poco descontento cuando el budismo se asocia con nada más que el vegetarianismo, la no violencia, la paz y la meditación. El príncipe Siddhartha, quien sacrificó todas las comodidades y lujos de la vida palaciega, debió haber estado buscando algo más que solo tranquilidad y arbustos cuando salió para descubrir la iluminación. Suele suceder que nos encontramos con personas que nos preguntan: ¿qué es lo que hace que pueda decirse que una persona es budista? Esta es la pregunta más difícil de responder. Si la persona está realmente interesada, una respuesta completa requiere mucho más que una simple conversación durante la cena. Y por otra parte, las generalizaciones pueden llevar a malos entendidos y a generar confusión. Supongamos que le damos la verdadera respuesta, la respuesta que apunta a las bases mismas de esta tradición de más de 2500 años. Se es budista si se aceptan los siguientes 4 hechos. 1. Todas las cosas compuestas son impermanentes. 2. Todas las emociones son sufrimiento. 3. Todas las cosas carecen de existencia inherente. 4.
Nirvana está más allá de los conceptos. Estas 4 afirmaciones, señaladas por el mismo Buda, se conocen como los 4 sellos. Tradicionalmente, la expresión sello se refiere a una especie de marca o distintivo que confirma la autenticidad. Aun cuando se considera que los 4 sellos abarcan todo lo que conlleva el budismo, las personas no parecen querer estudiar sobre ellas. Sin una explicación más detallada, en muchos casos solo sirven para desanimar sin inspirar un mayor interés en quien realizó la pregunta. Cambia el tema de la conversación y ese sería el fin del asunto anterior. El mensaje que contienen los 4 sellos es para ser entendido literalmente, no metafóricamente ni místicamente, y es para ser tomado seriamente. Pero estos sellos no son decretos ni mandamientos. Al reflexionar un poco, nos damos cuenta que no tienen nada de moralista o ritualista. No se dice nada acerca de conductas buenas o malas. Podríamos decir que son verdades seculares basadas en la sabiduría. Y la sabiduría es la principal preocupación de un budista. La moral y la ética son secundarias. Fumar un cigarro y tontear un poco no impiden que una persona pueda ser budista. No obstante, esto no significa que tenemos licencia para hacer lo que queramos o para que seamos inmorales. A grandes rasgos, la sabiduría proviene de una mente que posee lo que los budistas llamamos correcta visión. Pero no es necesario que uno se considere budista para tener correcta visión. En el último sentido, es esta visión la que determina nuestra motivación y nuestra acción. Es la visión la que nos guía en el camino del budismo. Si podemos adoptar conductas sanas, además de estos 4 sellos, eso nos hace ser mejores budistas. ¿Pero qué hace que una persona no sea budista? Si no puedes aceptar que todas las cosas compuestas o fabricadas son impermanentes, si crees que existe alguna clase de sustancia esencial o concepto que es permanente, entonces no eres budista. Si no puedes aceptar que todas las emociones son sufrimiento, si crees realmente que algunas emociones son solo placer y nada más, entonces no eres budista. Si no puedes aceptar que todos los fenómenos son ilusorios y vacíos, si crees que ciertas cosas existen de manera inherente, por sí mismas, independientemente, entonces no eres budista. Y si piensas que la iluminación existe dentro de las esferas del tiempo, el espacio y el poder, entonces no eres budista. Entonces, ¿qué hace que seas budista? Puede que no hayas nacido en un país budista o en una familia budista. Puede que no uses hábitos de monje, ni que te afeites la cabeza. Puede que comas carne y seas fan de Eminem y Paris Hilton. Eso no significa que no puedas ser budista. Para poder ser budista, tienes que aceptar que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todas las emociones son sufrimiento, que todas las cosas carecen de existencia inherente y que la iluminación está más allá de los conceptos.
no es necesario estar constante e incesantemente recordando estos 4 sellos, pero ellos deben residir en tu mente. Cuando caminas durante el día, no andas recordando a cada rato tu nombre. Sin embargo, cuando alguien te pregunta cuál es tu nombre, lo recuerdas instantáneamente. No hay dudas en tu respuesta. Cualquiera que acepte estos 4 sellos, aun independientemente de las enseñanzas de Buda, aun cuando nunca haya escuchado el nombre del Buda Sakyamuni, puede considerarse que está en el mismo camino que él. La belleza lógica de los 4 sellos. Consideremos, por ejemplo, la generosidad. Cuando recién empezamos a realizar el primer sello, la impermanencia, vemos todo como transitorio y sin valor, como si todo fuera parte de un paquete de donación en el ejército de salvación. No tenemos necesariamente que dar y deshacernos de todo, pero no tenemos apego ni aferramiento a las cosas. Cuando reconocemos que nuestras posesiones son todas fenómenos compuestos, impermanentes, a los que no podemos aferrarnos por siempre, la generosidad ya está prácticamente casi lograda. Al entender el segundo sello, es decir, que todas las emociones son sufrimiento, vemos que el avaro, el yo, es el principal responsable, proveyéndonos con nada más que una sensación de pobreza. Por tanto, al no apegarnos ni aferrarnos al yo, no encontramos razón alguna para aferrarnos a nuestras posesiones y entonces ya no sufriremos más de avaricia. La generosidad se transforma en un acto de alegría. Al realizar el tercer sello, que todas las cosas carecen de existencia inherente, reconocemos la inutilidad del aferrarse, porque cualquier cosa a la que nos aferremos carece de naturaleza verdaderamente existente. Es como si tuviéramos un sueño donde estamos repartiendo $1 billón a la gente que pasa en las calles. Puedes dar generosamente porque es un dinero de sueño o soñado, irreal. Y aún así eres capaz de obtener diversión de esa experiencia. La generosidad basada en estas 3 visiones inevitablemente nos hace darnos cuenta de que no hay una meta. No es un sacrificio que soportamos con el fin de obtener reconocimiento o para asegurarnos un mejor renacimiento. La generosidad, sin estar etiquetada con un precio, sin expectativas o límites, nos permite vislumbrar la 4ª visión o sello, que es que la liberación, la iluminación, está más allá de los conceptos. Si midiéramos la perfección de una acción virtuosa, tal como la generosidad, según estándares materiales, cuánta pobreza logra eliminar, nunca podemos alcanzar la perfección. La pobreza y los deseos de las personas pobres son infinitos. Incluso los deseos de una persona adinerada son infinitos. De hecho, los deseos de los seres humanos nunca pueden ser satisfechos completamente. Pero según Siddhartha, el Buda, la generosidad debe ser medida por el nivel de apego que uno tiene a aquello que se está dando y al yo que lo está dando. Una vez que has reconocido que el yo y todas sus posesiones son impermanentes y que no tienen una naturaleza verdaderamente existente,
tendrás desapego. Y esa es la perfección de la generosidad, o una generosidad perfecta. Por esta razón, la primera acción que se incentiva en los sutras budistas es la práctica de la generosidad. El concepto de karma también cae dentro de estos 4 sellos. Cuando se reúnen determinadas causas y condiciones y no hay obstáculos, las consecuencias o efectos se producen. La consecuencia es el karma. Este karma es acumulado a través de la conciencia, la mente o el yo. Si este yo actúa con ira o agresividad, se genera karma negativo. Si un pensamiento o acción es motivado por amor, tolerancia y el deseo de que los demás sean felices, se genera karma positivo. No obstante, la motivación, la acción y el karma resultante son como un sueño, una ilusión. Trascender el karma positivo y negativo es el nirvana. Toda acción así llamada positiva, que no esté basada en estos 4 sellos, es sólo rectitud o virtud, pero no es, en un sentido último, el camino del Buda. Aun si dieras de comer a todos los seres hambrientos del mundo, si actúas en completa ausencia de estos 4 sellos, entonces solo será una semilla positiva, pero no el camino a la iluminación. De hecho, puede suceder que haya sido un acto recto dirigido a alimentar y fortalecer el ego. Es debido a estos 4 sellos que los budistas pueden practicar la purificación. Si uno piensa que se ha manchado con karma negativo o que es débil de carácter o pecador y se frustra por ello, el pensar que esos obstáculos que siempre entorpecen el camino de la realización, entonces uno puede encontrar consuelo en saber que ellos son compuestos y por tanto impermanentes y por lo mismo purificables. Por otra parte, si uno siente que carece o le falta habilidad o mérito, puede encontrar consuelo en saber que el mérito puede ser acumulado mediante la realización de actos positivos, porque la falta de mérito es impermanente y por tanto modificable. La práctica budista de la no violencia no es simple sumisión acompañada de una sonrisa o una actitud dócil. La principal causa de la violencia es el aferramiento que uno pueda tener por una idea extrema, tal como la justicia o la moralidad. Esta fijación generalmente proviene de un hábito de mantener visiones dualistas, tales como bueno y malo, feo y hermoso, moral e inmoral. La inflexible creencia de superioridad moral de uno mismo consume todo el espacio, que podría permitir la empatía hacia los demás. Se pierde la sanidad. Al comprender que todas estas visiones o valores son compuestos e impermanentes, tal como lo es la persona que los sostiene, la violencia es abandonada y dejada a un lado. Cuando no tienes ego, no tienes aferramiento a un yo. Jamás hay razones para ser violento. Cuando comprendemos que nuestros enemigos están bajo la poderosa influencia de su propia ignorancia y agresividad, cuando comprendemos que están atrapados en sus hábitos,
se hace mucho más fácil perdonarlos por sus molestos comportamientos y acciones. De manera similar, si una persona de un hospital psiquiátrico nos insulta, no tiene sentido que nos enojemos. Cuando trascendemos la creencia en los extremos del dualismo, hemos trascendido las causas de la violencia. En el budismo, toda acción que establezca o refuerce los 4 sellos o visiones es un recto camino. Incluso las prácticas aparentemente ritualistas, tales como encender incienso o practicar meditaciones esotéricas y mantras, están diseñadas para ayudarnos a enfocar nuestra atención en uno o en todos los sellos. Cualquier cosa que contradiga los 4 sellos, incluyendo las acciones que puedan parecer amorosas y compasivas, no forman parte del camino. Incluso la meditación en la vacuidad puede volverse pura negación, nada más que un camino nihilista, si ésta no está en concordancia con los 4 sellos. Decimos que estos sellos son verdades porque simplemente son hechos. No son creaciones ni elaboraciones, no son una revelación mística del Buda. No son cosas que se hicieron válidas solo después de que el Buda las enseñara. Vivir en base a estos principios no es un ritual ni una técnica. No pueden ser calificadas de morales o éticas, y nadie puede apropiárselas como patrimonio exclusivo. No existe tal cosa como un infiel o un blasfemo en el budismo, porque no hay nadie ante quien rendir fe, insultar o dudar. Con todo, aquellos que no son conscientes de o no reconocen estos 4 hechos, sellos, son considerados ignorantes por los budistas. Tal ignorancia no es causa de juicio moral. Si alguien no cree que los seres humanos llegaron a la Luna o piensa que la Tierra es plana, un científico no diría que es un blasfemo, sino simplemente un ignorante. De la misma forma, si no reconoces estos 4 sellos, no eres un infiel. De hecho, si alguien lograra probar que la lógica de estos 4 sellos es defectuosa, que el apego al yo en realidad no es sufrimiento, o que algunos elementos desafían la impermanencia, entonces los budistas deberían de buena gana seguir ese camino. Y esto es así porque lo que buscamos es la iluminación. Y la iluminación significa la realización de lo verdadero. Sin embargo, en todos estos siglos no ha surgido ninguna prueba que invalide estos 4 sellos. Si ignoras estos 4 sellos, pero insistes en considerarte budista nada más que por un enamoramiento con las tradiciones, entonces eso sería una devoción superficial. Los maestros budistas piensan que cualquiera que sea la etiqueta que elijas para definirte a ti mismo, a menos que tengas fe en estos sellos, continuarás viviendo en un mundo ilusorio, creyéndolo sólido y real. Aunque tal creencia puede proveer temporalmente la dicha de la ignorancia, últimamente siempre conduce a alguna forma de inquietud o angustia. Gastarás todo tu tiempo solucionando problemas y tratando de deshacerte de la inquietud. Tu constante necesidad de solucionar problemas se convertirá en una especie de adicción. ¿Cuántos problemas has solucionado solo para ver cómo empiezan a surgir otros?
Si eres feliz con este ciclo, entonces no tienes motivo para quejarte. Pero cuando te das cuenta que nunca llegarás a un final en este solucionar de problemas, ese es el comienzo de la búsqueda de la verdad interior. Si bien el budismo no es la respuesta a todos los problemas temporales e injusticias sociales del mundo, sí ocurre que estás en búsqueda y sucede que tienes química con Siddhartha, entonces puede que encuentres que estos sellos tengan sentido. Si ese es el caso, deberías considerar en seguirlo seriamente. Como seguidor de Siddhartha, el Buda, no tienes necesariamente que imitar todas y cada una de sus acciones. No necesitas irte a escondidas mientras tu esposa está durmiendo. Muchas personas piensan que budismo es sinónimo de renuncia, de abandonar y de dejar atrás el hogar, la familia y el trabajo, adoptando el camino de un asceta. Esta imagen de austeridad, en parte, se debe al hecho que un gran número de budistas veneran a los mendicantes de los textos y enseñanzas budistas, tal como los cristianos admiran a San Francisco de Asís, por ejemplo. No podemos evitar impresionarnos ante la imagen del Buda caminando a pie en Magadha con su cuenco de mendicante, o ante la imagen de Milarepa en su cueva, subsistiendo a base de sopa de ortigas. La serenidad de un sencillo monje burmés aceptando limosnas cautiva nuestra imaginación. Pero también existe toda una completa y diferente variedad de seguidores del Buda. El rey Asoka, por ejemplo, quien bajó de su carruaje real, adornado con perlas y oro, y proclamó su deseo de difundir el Buda Dharma a través del mundo. Se arrodilló en el suelo, tomó un puñado de arena y prometió que construiría tantas estupas como granos de arena hubiesen en su mano. Y de hecho mantuvo su promesa. De modo que uno puede ser un rey, un comerciante, una prostituta, un drogadicto o el jefe ejecutivo de una oficina, y aún así aceptar y reconocer los 4 sellos. En esencia, no es el acto de dejar atrás el mundo material lo que los budistas abrigan, sino la habilidad de ver nuestro aferramiento habitual a este mundo y a nosotros mismos, y renunciar a ese aferramiento. A medida que comenzamos a entender los 4 sellos, no nos deshacemos necesariamente de las cosas, sino que empezamos a cambiar nuestra actitud hacia ellas, y por tanto, también cambia su valor. El solo hecho de que poseas menos cosas que otras personas no quiere decir que seas más puro moralmente o más virtuoso. De hecho, la humildad misma puede ser una forma de hipocresía. Cuando comprendemos la falta de esencia y la impermanencia del mundo material, la renuncia deja de ser una forma de autoflagelación. No significa que seamos duros con nosotros mismos. La palabra sacrificio cobra un sentido diferente. Teniendo este entendimiento, todas las cosas se vuelven tan significativas como la saliva que escupimos al suelo. No nos somos sentimentales con la saliva. La pérdida de esa clase de sentimentalismo es un camino de dicha sugata. Cuando la renuncia es entendida como gozo, felicidad, las historias de muchas otras princesas indias, príncipes y líderes militares
que alguna vez renunciaron a sus vidas de palacio se vuelven simplemente extravagancias. Este amor por lo verdadero y esta veneración por los buscadores de lo verdadero es una antigua tradición en países como la India. Incluso en la actualidad, en vez de menospreciar a los renunciantes, la sociedad india los venera con el mismo respeto con el que nosotros veneramos a los profesores de Harvard y Yale. Aun cuando la tradición se está perdiendo en esta época de dominio de la cultura corporativa, todavía puede encontrarse sadhus desnudos, cubiertos de cenizas, que han abandonado la práctica de las leyes del éxito para volverse mendicantes vagabundos. Me llega a poner la piel de gallina al ver cómo la sociedad india respeta a estas personas, en vez de ahuyentarlos como si fuesen mendigos desgraciados o pestes. En vez de venerar lo verdadero y venerar los sadhus, esta es una época que venera los billboards y la liposucción. Al leer todo lo anterior, puede que estés pensando: yo soy generoso y no tengo mucho apego a mis cosas. Y puede que sea cierto que no seas avaro, pero en medio de tus generosas actividades, si alguien llega y se va con tu lápiz preferido, es muy probable que te molestes tanto que te den ganas de arrancarle una oreja. O puede que te sientas totalmente descorazonado si alguien te dice: ¿eso es todo lo que puedes dar? Cuando damos, solemos quedar atrapados en la noción de generosidad. Nos aferramos al resultado. Si no es un buen renacimiento, al menos el reconocimiento en esta vida. O tal vez solo una placa en el muro. También he conocido muchas personas que creen que son generosas solo porque han dado dinero a cierto museo o incluso a sus propios hijos, de quienes esperan una lealtad de toda la vida. Si no es acompañada por los 4 sellos o visiones, la moralidad puede igualmente distorsionarse. La moralidad alimenta el ego, llevándonos a volvernos puritanos y a juzgar a otros cuya moralidad es diferente a la nuestra. Fijados y aferrados a nuestra versión de la moralidad, menospreciamos y miramos de menos a los demás y tratamos de imponerles nuestra ética, aunque eso signifique quitarles su libertad. Santideva, el gran erudito y santo indio, quien fue príncipe pero abandonó su reino, enseñó que es imposible para nosotros evitar no encontrarnos con alguna cosa no virtuosa. Pero si aplicamos, aunque sea uno solo de los 4 sellos, estaremos protegidos de toda no virtud. Si piensas que todo Occidente es en cierta manera satánico o inmoral, será imposible de conquistar y rehabilitar. Pero si dentro de ti tienes tolerancia, eso equivale a una conquista. No puedes cubrir la tierra entera para que sea más suave al caminar con tus pies desnudos, pero al usar zapatos te proteges a ti mismo de toda superficie áspera, dura o molesta. Si podemos entender los 4 sellos, no solo intelectualmente, sino además en nuestra experiencia, comenzaremos a liberarnos de la fijación a las cosas que son ilusorias. Esta libertad es lo que llamamos sabiduría.
Los budistas veneramos la sabiduría por sobre todo lo demás. La sabiduría abarca y permea la moralidad, el amor, el sentido común, la tolerancia y el vegetarianismo. La sabiduría no es un espíritu divino que buscamos en un lugar fuera de nosotros. Primero la invocamos a través del escuchar las enseñanzas sobre los 4 sellos, no aceptándolos lisa y llanamente, sino analizándolos y contemplándolos. Si estás convencido de que este camino aclarará parte de tu confusión y que te proveerá algún alivio, entonces puedes empezar a poner en práctica la sabiduría. En uno de los métodos de enseñanza budista más antiguos, el maestro les da a sus discípulos un hueso y la instrucción de contemplar su origen. A través de esta contemplación, eventualmente, el discípulo ve el hueso como el resultado final del nacimiento, el nacimiento como el resultado final de la formación kármica, la formación kármica como el resultado final del deseo, etc. Convencidos a fondo por la lógica de la causa, condición y efecto, empiezan a aplicar atención plena a cada situación y a cada momento. Esto es lo que conocemos como meditación. Las personas que nos traen esta clase de información y entendimiento son venerados como maestros, porque aun cuando ellos tienen una profunda realización y podrían vivir felizmente en el bosque, están dispuestos a quedarse entre nosotros y explicar la visión a aquellos que todavía están en la oscuridad. Debido a que esta información nos ayuda a liberarnos de todo tipo de contratiempos, tenemos una apreciación instantánea por quien nos da la explicación. Por este motivo, como budistas, rendimos homenaje al Maestro. Una vez que has aceptado la visión de manera intelectual, puedes aplicar cualquier método que profundice tu entendimiento y realización. En otras palabras, puedes utilizar cualquier técnica o práctica que te ayude a transformar tu hábito de pensar que las cosas son sólidas en el hábito de reconocerlas como compuestas, interdependientes e impermanentes. Esto es la verdadera meditación y práctica budista, no solo sentarse como si fueses un pisapapeles. Aunque sabemos intelectualmente que vamos a morir, este conocimiento puede verse eclipsado por algo tan pequeño como un cumplido casual. Alguien hace un comentario sobre lo lindo que se ven los nudillos de nuestras manos y al instante siguiente ya estamos tratando de encontrar formas de conservar estos nudillos. De pronto, repentinamente, sentimos que tenemos algo que podemos perder. En la actualidad, estamos constantemente bombardeados con muchas cosas nuevas por perder y por ganar. Más que nunca, necesitamos contar con métodos que nos recuerden y nos ayuden a acostumbrarnos a la visión. Tal vez colgar un hueso humano en el espejo retrovisor. Si no afeitamos la cabeza y nos retiramos en una cueva. Combinadas con estos métodos, la ética y la moral se vuelven muy útiles. La ética y la moral puede que sean secundarias en el budismo, pero son importantes en cuanto nos acercan a lo verdadero. Pero, aunque alguna acción pueda parecer virtuosa y positiva,
Si nos aleja de los 4 sellos, el mismo Buda advirtió que la abandonemos. Los 4 sellos son como el té, mientras que todos los medios para actualizar o realizar estos sellos son las verdades, prácticas, rituales, tradiciones y características culturales, son como la taza. Los medios hábiles y los métodos son observables y tangibles, pero la verdad o lo verdadero no lo es. El desafío es no dejarse llevar por la taza. Las personas suelen estar más inclinadas a sentarse derechamente en un lugar tranquilo, en el cojín de meditación, que a contemplar qué vendrá primero, el día de mañana o la próxima vida. Las prácticas externas son perceptibles, de manera que la mente es rápida en etiquetarlas como budismo, mientras que la noción de que todas las cosas compuestas son impermanentes no es tangible y es difícil de etiquetar. Es irónico el hecho que la evidencia de la impermanencia está a nuestro alrededor en todas partes. Sin embargo, no se nos hace evidente. La esencia del budismo trasciende la cultura, pero es practicado por muchas diferentes culturas, las cuales utilizan sus tradiciones como la taza que contiene y sostiene las enseñanzas. Si los elementos de estas identidades o formas culturales ayudan a otros seres sin causar daño, y si no contradicen los 4 sellos, entonces el Buda alentaría tales prácticas. A través de los siglos se han producido muchísimas clases y estilos de tazas, y por muy buenas que sean las intenciones detrás de ellas, y por muy bien que ellas puedan funcionar, se vuelven un estorbo si nos olvidamos del té que hay dentro. Aun cuando su propósito es contener la verdad, tendemos a enfocarnos más en los medios que en el resultado. Así, las personas van de un lado a otro con tazas vacías u olvidan beber su té. Nosotros, los seres humanos, podemos quedar hechizados o al menos distraídos por la ceremonia y lo pintoresco de las prácticas culturales budistas. El incienso y las velas son cosas exóticas y atractivas. La impermanencia y la ausencia del yo no lo son. El mismo Buda dijo que la mejor forma de veneración es simplemente recordar el principio de la impermanencia, el sufrimiento de las emociones, que los fenómenos carecen de existencia inherente y que el nirvana está más allá de los conceptos. Ahora que el budismo está floreciendo en Occidente, he escuchado de personas que están alterando las enseñanzas budistas para hacerlas encajar en el pensamiento moderno. Si hay algo que pueda adaptarse, esos serían los rituales y los símbolos, pero no la verdad misma. El mismo Buda dijo que su disciplina y sus métodos deben ser adaptados apropiadamente según la época y el lugar. Pero los 4 sellos no necesitan ser adaptados o modificados, y es imposible hacerlo de ninguna manera. Puedes cambiar la taza, pero el té permanece puro. Después de haber sobrevivido 2500 años y haber viajado más de 10.000 kilómetros desde el árbol de la Bodhi en la India hasta Times Square en la ciudad de New York, la noción de que todas las cosas compuestas son impermanentes
sigue siendo aplicable. La impermanencia sigue siendo impermanencia en Times Square. No puedes distorsionar ni acomodar estos 4 sellos. No existen excepciones sociales o culturales. Dejando a un lado las verdades profundas, hoy en día incluso las verdades más prácticas y evidentes son ignoradas. Somos como monos que habitamos en el bosque y defecamos en cada rama de la que nos colgamos. Todos los días escuchamos a las personas hablando acerca del estado de la economía sin reconocer la conexión entre la recesión y la avaricia. Debido a la avaricia, los celos y el orgullo, la economía jamás se volverá lo suficientemente fuerte para asegurar que toda persona tenga acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. El lugar que habitamos, la Tierra, cada vez se contamina más. He conocido gente que condena a los antiguos gobernantes y emperadores y a las antiguas religiones como la fuente de todos los conflictos. Pero el mundo moderno y secular no ha hecho nada mejor. Y es que ha hecho algo, eso ha sido empeorar las cosas. ¿Qué es lo que el mundo moderno ha hecho mejor? Uno de los principales efectos que han producido la ciencia y la tecnología es la capacidad de destruir el mundo más rápidamente. Muchos científicos creen que todos los sistemas vivientes y todos los sistemas que soportan y alimentan la vida en la Tierra se están deteriorando. Es hora que las personas, nosotros mismos, le dediquemos algunos momentos a la reflexión sobre temas espirituales. Aun cuando no tengamos tiempo para sentarnos en un cojín, aun cuando nos avergoncemos de dar a conocer nuestras inclinaciones religiosas a nuestros amigos. Contemplar en la naturaleza impermanente de todo lo que experimentamos y en las dolorosas consecuencias del apego al yo nos brinda paz y armonía, si no a todo el mundo, al menos a nuestra propia esfera.